En los días posteriores al colapso de Midoriya en el recién bautizado incidente Tatonie, su imagen no había mejorado. Quienes no huyeron presenciaron todo el suceso, pero para ellos, solo vieron a un niño enloquecido intentar quemar a otro villano y a héroes por igual antes de huir al ver a All Might. Peor aún, su testimonio fue respaldado por un video grabado por varias personas con sus teléfonos. No pasaron ni 24 horas cuando la historia cambió al debut de un joven villano, con una masacre y agresión, y se les aconsejó a las personas que, si lo veían, mantuvieran la distancia y lo denunciaran lo antes posible. ¿Cómo está el brazo?, preguntó Kamuya de Atarms, el hombre que había vuelto al servicio después de un día libre por tratamiento. Aún debería estar libre, pero aquí lo estaba. Mejor. Aunque tuvieron que traer a Recovery Girl para que se encargara del asunto, respondió de Atarms, pues sus brazos habían sufrido quemaduras de primer y segundo grado por la proximidad al chico cuando sus llamas se intensificaron. El derecho era el peor de los dos, pero un par de besos del veterano héroe y estuvo listo para irse, aunque ella quisiera que se quedara un par de días. Eso es una lástima en sí mismo, fácilmente podrías haber terminado como el resto de la calle. Kamui se estremeció al recordar el lugar del incidente una vez que el chico se fue. Todo el lugar parecía haber sido horneado en un horno enorme durante horas, nada se libró del calor ni de las llamas, y todo lo que no se quemó, se derritió. Si hubiera intentado intervenir, no le habría ido bien, por decirlo suavemente. En serio. He lidiado con varios villanos de fuego antes, pero ese chico, recordó de Atarms la escena en la que el chico invocó un muro de fuego, casi tan alto como los edificios que los rodeaban, mientras su rostro pétreo los observaba con cada vez menos conexión con la realidad. Estaba en otro nivel, era un infierno viviente. Y aún así, aunque parecía una mezcla de serpiente, volcán y fogata, logró escapar, añadió Metros Lady. Mientras pasaban horas buscando al niño, incluso All Might lo ayudó, pero salvo por una tapa de alcantarilla quemada a 12 cuadras de distancia, había desaparecido. Su madre parecía no saber nada al respecto, respondió Kamui, pensando en cómo había estado presente cuando la policía la visitó para interrogarla. También esperaban que el niño hubiera regresado a un lugar familiar, un lugar donde se sintiera seguro, pero sin mala suerte. Se sorprendió de que hiciera eso, pero al parecer no. ¿Perdón?, preguntó Metros Lady. Dijo que siempre había tenido impulsos, malos pensamientos que no debía escuchar, y que los incendios suelen ser un detonante. Ante eso, de Atarms tarareó. Supongo que no se suponía que fuera el incidente entonces, preguntó, a lo que el usuario del don de madera asintió con la cabeza. Sí, ella no sabía que lo llevó a romper las reglas, ya que era inflexible. Era un buen chico, normal de mente, recordó Kamui esa parte con bastante claridad, lo insistente que era en que no se le debía culpar por su don villano, incluso les mostró su habitación, que era un santuario de All Might, con la cantidad de mercancía que el chico había coleccionado a lo largo de los años. Ciertamente no parecía cuerdo. El chico ni siquiera podía decir que quemar vivo a alguien era algo malo. De Atarms cruzó los brazos y se inclinó en su silla. ¿De verdad?, miró a Metros Lady, quien no parecía estar de acuerdo con su afirmación. Es decir, casi al final, parecía que estaba más aterrorizado que otra cosa. Ella había sido la más rezagada, pero se había vuelto excepcional al detectar e identificar cosas más pequeñas que ella al usar su don. Y para ella, el chico parecía menos convencido de estar haciendo lo correcto. Quizás había algo de verdad en sus palabras, ya que habían recuperado al villano, esperando encontrarlo muerto, pero estaba bien, solo inconsciente. Los paramédicos incluso informaron que no tenía suficientes quemaduras y que la experiencia lo había curado. Lo mismo ocurrió con el chico Bakugo, pues su brazo se recuperó en menos de una hora. Tal vez, pero eso no cambió el hecho de que violó un montón de leyes. Está bien querer ayudar, pero hay un proceso, y como no lo siguió, destrozó el lugar, le recordó de Atarms. No estoy en desacuerdo con ninguno de ustedes en eso, ya que hay algo más aquí, pero eso deja la pregunta pendiente, añadió Kamui Watts, mirándolos a ambos a los ojos. ¿Por qué huyó de All Might? El chico amaba a los héroes, amaba a All Might más que a nadie, pero verlo lo sumió en un frenesí de miedo y huyó tan rápido como pudo. Esa era la parte que no entendía, incluso después de tanto tiempo. Pensándolo bien, el usuario de Superfuerza dio su teoría para explicarlo. Supongo que son esos impulsos que mencionaste mientras el chico repetía que no era un villano, pero que hacía cosas malvadas. Quizás al final le ganaron y se dio cuenta de que se había equivocado. El chico ciertamente no estaba del todo convencido, al menos en parte. Metros Lady suspiró al oír eso.
Solo habían recuperado su mochila del lugar del incendio, lo que significaba que no tenía un teléfono al que pudieran rastrear ni siquiera llamar. Esto los dejaba sin pistas sobre un estudiante emocional y posiblemente mentalmente inestable, con una poderosa peculiaridad de fuego y aparentes tendencias piromaníacas. Solo espero que esto se resuelva pronto. Su madre era un desastre y no puedo imaginar que 3 días sin ver a su hijo le estén haciendo algún bien, pronunció Camus Watts, sacudiendo la cabeza ante el desastre de la situación. El único aspecto positivo es que, por el momento, la prensa está restringida. Lo último que necesita es que su cara salga en todas las noticias. Resopló con desdén al mencionar a la prensa. Hacía tiempo que la aceptaba como algo normal, como un profesional. ¿Cómo podía elevarte y derribarte a partes iguales? No decía que la odiaba, pero sí odiaba que muchos actores y agencias de noticias prefieran el drama escandaloso a la decencia y los hechos. Metros Lady estuvo de acuerdo con él. Podía participar en el juego, pero eso no significaba que no fuera consciente de sus peligros. Esa es la parte complicada, ¿no? No importa qué le pase al chico, si es un villano o no, la prensa arrastrará a toda su familia por el lodo. Había estudiado casos de esto cuando era una estudiante heroica. Su escuela podía ser pequeña, remota y de paupérrima pobreza, pero tenía acceso a ese tipo de información y nunca era agradable que se revelara el verdadero nombre de un villano. Era parte de la razón por la que se molestaban en ponerles apodos y nombres a los villanos, sino para intentar destruir el vínculo entre ellos y sus crímenes, era para proteger a cualquier familia que pudieran tener. Al despertar, Midoriya sintió un rugido en el estómago, lo que le dio una pista de lo que lo había sacado del dichoso mundo de sueños en el que se encontraba, justo cuando All Might le agradecía haber salvado al presidente del mundo. Al levantarse, miró hacia abajo desde los raptores del almacén abandonado contra el que había logrado luchar la noche anterior. Desde su posición, no vio señales de que lo hubieran seguido ni de que alguien viniera a usar el lugar como refugio. Sintiendo el estómago rugir, aún más que antes, recordó que no había comido nada en 2 días. Su última comida fueron un par de manzanas que tomó a regañadientes de un tendero cuando no lo veían. Al bajar, el abrigo enorme que había conseguido le cubría bien el cuerpo, pero sus brazos y piernas aún se asomaban mientras bajaba lentamente al suelo. Una vez en tierra firme, frunció el ceño, sintiendo la grava y la tierra acumulándose en sus pies descalzos, pero no podía evitarlo. Su ropa se había quemado hasta las cenizas cuando tuvo su ataque de nervios, así que agradeció haber logrado sacar su única prenda del tendedero antes de que alguien lo viera. Ya era bastante malo haber desobedecido las reglas de su madre, no quería decepcionarla más siendo descubierto corriendo desnudo. No pude evitarlo, y ahora estoy metido en este lío. Bien hecho, Deku. De alguna manera encontraste una manera de fastidiarla que ni siquiera tú creías posible. Ni siquiera podía volver a casa, pedirle perdón a su madre, como cuando logró regresar a su apartamento, tras asegurarse de no dejar rastro. Solo para ver que los héroes ya estaban allí. Casi corrió hacia ellos, emocionado como estaba por hacerles preguntas, por un autógrafo, hasta que recordó por qué estarían hablando con su madre, por qué habría un coche de policía delante. Uno de ellos casi lo vio, y presa del pánico, huyó sin pensarlo. Ahora no tengo ni idea de dónde estoy, murmuró para sí mismo mientras su estómago volvía a rugir. No le gustaba, pero como no tenía dinero para comprar comida, tendría que conseguirla por medios poco éticos. Lamento lo que estoy a punto de hacer, murmuró mientras salía del almacén. Recorrió el lugar por callejones y callejones, evitando a la gente siempre que podía, pues lo último que necesitaba era que alguien lo viera. Ya sospechaba bastante, pero al menos el abrigo enorme lo cubría lo suficiente para que nadie pensara que solo lo llevaba puesto. Le llevó un rato, pero finalmente llegó a un mercado, similar a Tatonie, que quemó. No, no lo pienses, solo compra algo de comer y vete. Miró a su alrededor, intentando mimetizarse con la multitud, lo cual parecía estar funcionando. Una de las pocas veces que se sintió feliz era tan pequeño de lo normal para un chico de su edad y de aspecto sencillo. Mientras se cuidara, nadie le hacía caso, concentrados en sus asuntos. De puesto en puesto, mantenía la distancia, pues si bien no sería raro que alguien comparara precios y productos, no daba la impresión de estar comprando nada. Así que tenía que ser astuto. Tampoco quería llevarse nada demasiado caro, pues solo necesitaba lo suficiente para saciarse un rato y no tener que volver. No quería empeorarle el día a un vendedor robando algo que no podía permitirse perder. Al salir de un puesto de frutas, oyó algo.
Al girarse, vio que un niño pequeño, de unos 1,80 o 1,90 años, se había tropezado y se había raspado la rodilla. Al fijarse, vio a la madre del niño tranquilizándolo, y a la joven sonriendo mientras sacaba toallitas desinfectantes y una venda para atenderlo. Midoriya los vigiló todo el tiempo. La multitud y la distancia eran suficientes para que nadie se diera cuenta de su hiperconcentración, pues sus ojos no se apartaban de la rodilla herida del niño. ¿Podría ayudarlos, no? Solo tendrá que acercarse, sonreír como un héroe y quemarse. ¡No! Se mordió la lengua con tanta fuerza que notó un sabor a cobre en la boca mientras se giraba bruscamente hacia el otro lado, secándose el sudor de la frente, preocupada y aterrorizada. Se negaba a dejarse llevar de nuevo por sus impulsos. Ellos eran la razón de su lío. Pero esa era la primera vez que surgían al ver a alguien herido antes de que fuera solo fuego en cualquiera de sus formas. Así que podía evitarlo, ignorarlo y centrarse en otra cosa, pellizcarse si eso no funcionaba. Nunca había tenido esos pensamientos al ver a alguien herido. Alguien estaba mal, muy mal. Tenía que comer algo y escapar para poder entenderlo. Por suerte, vio una pequeña panadería con un montón de productos horneados. La mayoría se guardaban dentro, pero había varias hogazas de pan. El vendedor también estaba ocupado con un cliente. Una mirada a un lado reveló que había un callejón, lo que le dio una salida. A pesar de esto, sintió náuseas al acercarse, el corazón le decía que se fuera, que intentara preguntar, cualquier cosa menos robar. Pero su estómago se aclaró y escuchó eso. Una vez lo suficientemente cerca, el vendedor, que parecía un anciano amable con la piel color caramelo, se giró hacia él, moviendo la boca para saludarlo o para decirle que esperara mientras atendía al cliente que ya tenía. No le dio oportunidad, y antes de perder el valor que había reunido, se abalanzó y agarró 2 panes. «Oye, detén a ese ladrón». Oyó cómo el cliente lo agarraba y el grito del vendedor, ahora enfadado, pero no se atrevió a voltear a ver mientras corría hacia el callejón. Entrando en el estrecho espacio, siguió corriendo tan rápido como pudo, sin notar que su cuerpo empezaba a calentarse, aumentando su velocidad proporcionalmente. Al doblar una esquina, vio al vendedor de reojo, rojo, bueno, más rojo que antes, persiguiéndolo, pero la distancia entre ellos era bastante grande. Podía oír al hombre que seguía acercándose, junto con las voces de otros que se acercaban para ayudarlo, pero mantuvo la vista al frente, turnándose donde podía, saltando vallas para crear más obstáculos e incluso retrocediendo en un momento para confundirlos. Para cuando las voces cesaron con la distancia, llegó a otro callejón. Cansado, sudoroso y aún más hambriento que antes, se desplomó contra el muro, cayendo hasta quedar sentado mientras intentaba recuperar el aliento. Pero lo había logrado, había robado algo. Se sentirá culpable más tarde, ahora mismo tenía que comer. Sacó los panes e hizo una mueca al ver que los había aplastado durante su huida, pero a pesar de parecer un bulto, seguía siendo pan. Sacó la botella de agua que había cogido el otro día y vio que aún tenía agua, suficiente para su desayuno/almuerzo. Con una oración peculiar, se comió rápidamente la mitad del primer pan, bebiendo agua entre bocado y bocado durante unos minutos, solo parando cuando se sentía lleno. Secándose las migas de la cara, miró el botín que le quedaba. Tendría que rellenar el depósito de agua la próxima vez que encontrara una fuente o un baño público, pero el pan necesitaría algo para cubrirlo, tal vez una bolsa de plástico de una tienda serviría. Algunos los tenían en la entrada, y no creía que le molestaran mucho si cogía uno, ya que no cobraban por ellos. Sí, eso funcionará. Al menos ahora tenía un plan para las próximas 2 horas. Ponga más distancia entre él y el mercado del que robó, vuelva a llenarle de agua y consiga una bolsa de plástico. Ni siquiera él podría arruinarlo. Saliendo del callejón, tras asegurarse de no tener muy mal aspecto, volvió a la calle y buscó un parque público. Sería el mejor lugar para solucionar su problema de agua. Con la cabeza gacha, avanzó un poco hasta pasar por una tienda con televisores en la entrada. Los habría evitado, pero al ver un destello verde y fuego, sus ojos no pudieron resistirse. Era él, estaba en las noticias. Sintió una opresión en el pecho al ver la historia. No oía nada, los televisores estaban en silencio, pero tenía suficientes pistas de contexto para adivinar lo que estaba sucediendo al mostrar su última foto del anuario en la esquina superior de la grabación de su ataque de pánico. Había evitado las noticias desde que huyó, pero viéndose a sí mismo en la pantalla, a esa gente corriendo, los incendios ardiendo, los héroes obligados a retroceder, escapando del símbolo de la paz y de su ídolo, él estaba extasiado. Sus llamas, eran hermosas.
Lo cubrían todo y ardían con tanta intensidad que ni siquiera las imágenes de una cámara amateur podían ocultarlo. Sus llamas esmeralda danzaban en la pantalla con la gracia de una estrella de ballet de talla mundial. Y allí estaba, de pie, orgulloso, mostrando su don al mundo, derrotando a un villano y salvando a alguien como un héroe. Se pellizcó de nuevo, con la mirada fija mientras se subía el cuello del abrigo. Empezó a salir vapor de él mientras sus ojos parpadeaban. No, 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 ahora no. No con tanta gente, tenía que irse, alejarse lo más posible de allí. Entonces se le acabó la suerte. Niño, ¿estás bien? A punto de romperse el cuello, se giró y vio a un héroe acercándose, uno que reconoció vagamente. Parece que tienes problemas. Maldijo a la fuerza del universo que lo había puesto en esa situación. Estoy bien. Intentó calmarse, pero no tuvo mucho éxito. O sea, estoy bien, solo estoy nervioso por un examen, nada más. No mentía. Sí tenía un examen, solo que no iría a la escuela para hacerlo. Por desgracia para él, el profesional no iba a dejar que se marchara cuando estaba claramente en apuros. ¿Estás seguro? ¿No te da vergüenza pedir ayuda, chico? Si quieres, podemos. Lo miró de arriba abajo, mientras el hombre más alto se distraía con otra cosa. Habla. Oh, no. Midoriya recordó que los televisores seguían hablando de él, lo que significaba que su foto estaba ahí para que la viera. El cambio fue inmediato. El hombre no lo hizo evidente, pero Midoriya había visto suficientes profesionales en el campo como para saber cuando uno estaba en guardia, cómo cambiaba los pies, el movimiento de los músculos a través de la licra ajustada. Chico, ¿por qué no buscamos un lugar para sentarnos y charlar? Parece que lo necesitas. El profesional sonrió, pero Midoriya no se dejó engañar. Estoy bien. Gracias. Intentó darle las gracias y marcharse, pero una mano firme que lo sujetaba del brazo lo mantuvo en su sitio. Lo siento, chico, no puedo dejarte hacer eso. El profesional mantuvo la calma durante su arresto, ya que todavía había gente alrededor, razón por la cual Midoriya intentaba irse. ¿Por qué no podía dejarlo hacer eso? Déjame ir. Se aferró al héroe, que podría tener algún tipo de peculiaridad de fuerza, ya que incluso mientras se calentaba, Midoriya forcejeaba contra él. Dije, de repente empezó a soltar vapor por la boca y la nariz, pillando al profesional desprevenido. Sueltadme. Su grito llamó la atención de quienes lo rodeaban, quienes inmediatamente se fijaron en lo que pasaba y, para su horror, en sus ojos vieron a un villano intentando resistirse al arresto. Poniendo distancia mientras sus ojos recorren el lugar, buscando una salida, el profesional siseó al flexionar la mano. No estaba quemada, pero el chico estaba caliente al tacto, y ni siquiera había usado esas llamas. Maldita sea, incluso sin esas llamas, se pone muy caliente. Ahora que había descubierto el secreto, era mucho más asertivo. Ese solo, déjame en paz, por favor, rogó Midoriya, incluso mientras sentía que su calor aumentaba, mientras intentaba controlar sus impulsos. Eso no va a pasar, vendrás conmigo te guste o no, villano. El profesional estaba duro en su postura, pero Midoriya no escuchó ni vio eso, todo lo que escuchó fue esa última parte. Yo soy, repitió en su cabeza una y otra vez, cada vez más fuerte, mientras se rascaba furiosamente la cicatriz. No soy un villano. Solo quiero ayudar, déjenme. Su discurso solo atrajo más atención hacia ellos, tanto como lo atrajo a él solo unos días después, cuando algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Esta atención disparó su pánico al ver cuerpos, muchos cuerpos, y los destellos de las cámaras tomándole fotos mientras empezaba a emitir humo sobre vapor, su cuerpo ardiendo por dentro. Si no eres un villano como dices, entonces ríndete. Le gritó el profesional, exigiéndole que se tumbara y dejara que lo recogieran antes de que volviera a estallar en llamas. No, 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 no. Midoriya no lo oyó. Solo veía a All Might mirándolo con miedo, antes con un odio que solo reservaría para un villano. Yo. Midoriya fue interrumpido por una ráfaga de agua que le golpeó la espalda con un grito de dolor. La multitud y los profesionales se giraron para ver a más héroes llegando al lugar, y uno de ellos seguía extendiendo las manos hacia Midoriya, rociándolo con la esperanza de evitar que explotara. Esto no funcionó. Aparentemente ofendido por alguien que trataba de sofocarlos, sus llamas salieron rugiendo de él como un murciélago salido del infierno, quemando su abrigo y su cuerpo hasta convertirlo en nada, pero permaneció en el suelo, viendo las llamas lamer su forma, convirtiéndolo lentamente en una especie de infernal. Hizo que la gente conectara los puntos de quién era, y no fue agradable ya que comenzó a escuchar comentarios sobre él.
Es él, el demonio de las llamas. El que escapó de Olmig. Él sí parece un monstruo. Midoriya apretó los dientes que aún le quedaban en la boca. Los huesos empezaban a crujir y doblarse bajo el calor que lo consumía. No era un monstruo ni un demonio, era él mismo, y quería hacer el bien, quería ayudar a la gente. Quemar a la gente. ¡No! El público y los profesionales observaban, confundidos sobre con quién hablaba, mientras libraba una batalla mental contra sí mismo, contra sus impulsos, pero lo ayudaban, ¿verdad? Su fuego ayudaba a la gente, lo sabía desde hacía años, ¿no? Quería ayudar a la gente y fortalecerla. Con su autocontrol debilitándose y su confusión sobre lo que era y lo que quería hacer aumentando, su forma cambió por completo, estallando en llamas que asustaron a algunos. El vapor del agua lo golpeó. Pocos pudieron verlo, pero saltó, aterrizando lejos de los héroes. Su forma cambió por completo a su forma de llama volcánica, con la única diferencia de que, a diferencia de antes, no tenía piernas, sino una cola serpenteante que lo sostenía, haciéndolo mucho más alto que antes, igualando la altura del héroe que se le acercó primero. Maldita sea, nadie dijo que la niña pudiera transformarse en una maldita serpiente. La heroína del agua intentó detenerlo, apuntando a su nuevo objetivo, pero Midoriya era rápida y se deslizó fuera del camino con aparente facilidad. Él les devolvió el favor lanzando una bola de fuego con la boca. El disparo alcanzó a la heroína, pero impactó de lleno en el tanque de agua que llevaba a la espalda, sobrecalentando su contenido en segundos antes de explotar, haciendo que la profesional saliera volando con un grito mientras los demás se giraban hacia ella en estado de shock. Aqua. Uno de ellos la llamó, viéndola gemir en el suelo con evidente dolor. Déjenme en paz. Volvieron a mirar a Midoriya, quien ahora les silbaba y gruñía como un animal, con un lenguaje difícil de entender. Esto no les importó a los héroes, pues tenían un problema y lo manejarían como cualquier otro. El héroe que lo había confrontado primero levantó las manos hacia él. Desde su espalda, los tambores metálicos que portaba escupieron cables de acero que salieron disparados hacia Midoriya, quien esquivó a los dos primeros, pero los tres que se acercaban hicieron contacto, envolviéndolo rápidamente para intentar contenerlo. El hombre forcejeaba contra Midoriya, cuyo cuerpo pétreo le resultaba difícil de contener, agravado por el hecho de que su fuego calentaba los cables de acero, obligándolo a esforzarse aún más para mantenerlos intactos. Pidan refuerzos. Midoriya no iba a esperar a que llegaran. No entendía por qué lo atacaban, por qué querían que se rindiera si no había hecho nada malo. Las llamas podían ayudar a la gente, sí que ayudaban, él ayudó a Bakugo, y aún así era la amenaza. Ya estaba harto. Con un gruñido que salió como dos rocas chocando y moliendo en un horno, su cuerpo se calentó aún más. Este calor y la tensión fueron demasiado para los cables de acero, rompiéndolos y enviando pedazos de metal al rojo vivo por todas partes, incluso hacia la multitud de espectadores, hiriendo a algunos. Esto fue suficiente para que la gente huyera una vez más, pero Midoriya ni siquiera se dio cuenta. Él solo quería irse, así que exhaló más fuego, sobre todo y a cualquier cosa, incendiando toda la calle mientras la gente huía y sus gritos resonaban en el aire. Mierda, lo va a perder. Va a quemar todo el lugar. Aléjate de aquí, deja la amenaza a los héroes. Esa palabra, amenaza, resaltaba entre las demás. ¿Por qué era él la amenaza? ¿Era el fuego? El fuego ayudaba a la gente, así que no podía ser atacado. Pero su madre lo decía, y no se suponía que simplemente prendiera fuego, pero lo hacía, pero era tan malo. No se sentía mal rodeado por el creciente fuego. ¡No! Eran sus impulsos hablando. Tenía que ignorarlos, enterrarlos como siempre hacía, pero, ¿por qué se sentía tan bien no hacerlo? Con estos pensamientos contradictorios rondándole en la cabeza, comenzaron a emanar más llamas, más calientes y brillantes que antes, mientras rugía hacia el cielo. Su voz ya no era humana, como una roca que explota por el calor excesivo. Con ese rugido, se giró hacia los héroes y cubrió el espacio entre ellos con llamas verdes. Pero para cuando lograron pasar, al igual que en Tatooine, él ya no estaba. Una hora después, los incendios habían sido controlados y los testigos estaban siendo interrogados con Olmig presente. Al contemplar la escena, no sabía qué sentir. La zona estaba en ruinas, las tiendas que antes salpicaban los lados de la calle estaban destrozadas, los arbustos a un lado de la carretera quemados hasta la nada y los dos coches que estaban cerrados cuando la situación se descontroló no eran más que cáscaras quemadas. Por suerte, cuando explotaron, nadie resultó herido.
Se enteró de la situación en el HN y corrió lo más rápido que pudo, pero parecía que era demasiado tarde, ya que, según la policía en el lugar, el chico huyó 8 minutos antes de llegar, ya que las fuerzas del orden estaban más preocupadas por contener el incendio, mantener a la gente alejada y atender a los heridos que por perseguirlo. Pero para cuando enviaron a alguien a buscarlo, encontraron una tapa de alcantarilla quemada a 3 cuadras de distancia, así que sabían que había escapado usando las alcantarillas de nuevo para evitar ser detectado. También tenían una idea bastante clara de en qué dirección iba, ya que había un informe de una explosión de metano a 12 cuadras al noroeste de ellos, pero eso fue todo. Los héroes cercanos habían buscado el área, pero no lo encontraron, ya que el área de las explosiones estaba cerca de las afueras de la ciudad, cerca del bosque, así que podría haber huido hacia ellos, lo cual es un problema, ya que tendrá muchos lugares para esconderse en el desierto. Tal vez si hubieran sido más proactivos en la búsqueda, podrían tener una pista sólida sobre él, pero tal como estaban las cosas, pusieron las vidas de las personas aquí primero. No podía culparlos por eso, fue la decisión correcta, pero aún así, se sentía frustrado por todo el asunto. Había estado trabajando en el caso desde el inicio, deseando capturar al chico antes de que se pasara de la raya, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que se le agotaba el tiempo. Su huida del intento de captura del héroe cable envió fragmentos de cable de acero, calientes al tacto, a la multitud e hirió a 9 personas. Nada grave por el momento, pero fue pura casualidad. No ayudó, pero las declaraciones de los héroes y los civiles no reflejaban bien el estado mental del chico, lo que solo reforzó la idea de que era insostenible y que debía ser reprimida con firmeza. Ojalá todo hubiera terminado aquí, joven Midoriya, se dijo a sí mismo, y un policía lo oyó. No me preocuparía, All Might. Contigo en el caso, ese villano está prácticamente capturado. Le dio una palmadita en la espalda al hombre mucho más grande mientras se alejaba, dejando a All Might menos seguro y más molesto por cómo se refería al chico, pero se lo guardó para sí, ya que Midoriya no le ayudaba con cosas así. ¿Puede alguien llegar a ser como tú incluso teniendo un don villano? Recordó la pregunta del chico y lo genuino que era su deseo de ser un héroe. Cómo brillaron sus ojos cuando lo oyó decirle que podía hacerlo. Pero entonces recordó tropezar con su furia, cómo no parecía estar del todo presente, como si su mente lúcida hubiera desaparecido y la hubieran reemplazado instintos e impulsos. Se había enfrentado a muchos villanos y también había visto esas miradas en sus ojos, miradas que transmitían cuánto disfrutaban usando sus dones sin restricciones ni preocupaciones, siendo los peores los que disfrutaban usándolos con la gente. Midoriya tenía esa misma mirada, pero también diferente, estaba en una nube, pero no había crueldad ni ego en esos agujeros sin ojos en su rostro. Como decía su madre, era como si no pudiera entender por qué lo que hacía estaba mal y lo viera como algo bueno. Cuando volvió en sí, parecía horrorizado y destrozado. Joven Midoriya, no, él lo destrozó. En ese momento, Midoriya tenía la misma mirada que All Might había visto en los rostros de muchos villanos. Había visto la misma expresión en sus ojos al darse cuenta de su llegada. La conmoción, el asombro, luego el miedo y, finalmente, la resignación al aceptar su derrota incluso antes de que él lanzara un puñetazo. Nunca lo había visto en los ojos de un inocente, y después de verlo, no quiso volver a verlo porque le revolvía el estómago. El chico pareció perder la fe en ese instante, desmoronándose antes de escabullirse entre sus dedos. Solo después de ver el informe del villano comprendió por qué el chico había pensado que, a pesar de estar bañado en llamas tan calientes que derretían el pavimento, el hombre estaba bien, mejor que bien, incluso cuando los médicos compararon su estado con el de su último chequeo médico conocido, 3 años antes, y descubrieron que estaba en mejor estado. Midoriya había estado gritando que sus llamas ayudaban a la gente, que tal vez tenían un componente curativo, lo cual sin duda encajaba con el perfil, ya que él y el detective habían descubierto que tenía antecedentes de quemar animales pequeños, pero ninguno de ellos había sido reportado muerto. Fue un trago amargo, pues para cuando él y la policía tuvieron todas las piezas del rompecabezas, ya se había difundido la noticia del incidente, presentando al chico bajo una luz malvada, lo cual sin duda no ayudaba a su estado mental, ya que solo él estaba paranoico y nervioso, lo que aumentaba las posibilidades de ataques como este. Un círculo vicioso donde la gente lo tilda de villano, se asusta cuando lo confrontan, tiene un ataque y los medios usan el último incidente como prueba de su supuesta verdadera naturaleza. Espero encontrarte pronto, muchacho. Antes de que ocurra algo irreversible. Se dio la vuelta para marcharse, tras haber visto todo lo que buscaba.
Horas después, en lo profundo del bosque, Midoriya sintió que se desmayaba. Huyó a toda velocidad, encontró una alcantarilla y se metió en las alcantarillas. Aún en llamas, y con la mala suerte que tuvo, se topó con una bolsa de gas metano y tuvo que lidiar con la explosión que lo pilló desprevenido. Después de eso, se encontró cerca de la línea de árboles y no esperó a ver si no había moros en la costa, simplemente se lanzó, haciendo todo lo posible por evitar dejar rastro. A diferencia de cuando robó el pan, no dejó de correr y arrastrarse durante 2 horas. Cuando su estado de transformación se agotó, siguió moviéndose aunque sentía que las piernas y los pulmones lo mataban. Fue solo ahora, con el sol a punto de ponerse, que se sintió más tranquilo, y eso se debió más bien a quemar las calorías que acababa de comer en el almuerzo, sin ropa, botella de agua ni pan restante, lo que lo dejó peor que cuando despertó. Solo podía seguir adelante y esperar encontrar un lugar donde pasar la noche, preferiblemente donde no corriera el riesgo de que alguien lo viera desnudo. Como su única guía para ese posible lugar era el viejo camino rural que había encontrado que subía a la montaña, no lo recorrió, pues estaba desnudo y exhausto, sino que lo siguió entre la espesura. Con solo 30 minutos de sol restantes, finalmente se arrastró hasta el destino que conducía el sendero, un antiguo santuario. Sus paredes estaban dañadas, necesitaban reparaciones importantes y estaban cubiertas de plantas. Al entrar en el patio, descubrió que era más de lo mismo, ya que el lugar parecía no haber tenido huéspedes ni trabajadores en décadas. Había pequeñas estatuas a lo largo del camino, pero también estaban destrozadas, y solo unas pocas aún reconocibles como serpientes u hombres serpiente. A los lados, distinguió otros edificios, uno de ellos quemado y el techo de otro derrumbado. Un buen lugar para refugiarse hasta que descubriera qué diablos iba a hacer ahora. Al acercarse al edificio principal, vio que tampoco estaba en muy buen estado, pero comparado con el resto, seguía siendo estable y resistente. Secándose el sudor de la frente, debido al agotamiento, leyó el letrero sobre la entrada. Templo del Dios del Fuego. Kagutsuchi ni siquiera le importó la energía para entrar en pánico ante el hecho de que, de todos los lugares donde podría acabar, era un templo abandonado de aquello de lo que huía. Así que se rió de sí mismo, de la situación y de lo mucho que el destino parecía disfrutar jugando con él. Se rió tanto que oyó a los bichos y otros animales del templo huir, al oír su presencia. Cuando finalmente se detuvo, estaba cansado, hambriento y solo. Sin opciones, entró en el santuario y vio una estatua del dios en cuestión al fondo. Apenas había tocado los elementos y los años de despreocupación, pero frente a ellos, en el centro de la habitación, había un gran brezal, destinado a albergar una hoguera, tal vez para mostrar la presencia del dios, tal vez una señal de adoración. No lo sabía. Ahora solo sentía depresión y resignación, así que se arrodilló ante la estatua y rezó. Pidió misericordia, que le arrebataran la maldición de su peculiaridad, para ver el mundo como otros le decían que debía verlo. Durmió en el suelo del santuario, usando un viejo trapo andrajoso que encontró como cama. Al cerrar los ojos, no pudo estar seguro, pero lo último que vio fue la estatua, cuyos ojos de piedra parecieron iluminarse antes de que el fresco y vacío páramo hiciera lo mismo. Mientras dormía, se encontró de pie entre fuego, fuertes vendavales y olas ondulantes de verdes infiernos. Era como ver un océano de llamas azotado y agitado por una poderosa tormenta. Se paró en el centro, su lugar en la proverbial playa se movía de tal manera que caminaba sobre el fuego, se movía al ritmo de las olas que subían y bajaban, pero no sentía miedo ni confusión, sino simplemente sobrecogido por la majestuosidad, el poder y la magnitud de semejante masa de fuego. A su izquierda, observa cómo las llamas se estrellan contra multitudes que, según su mente, son enfermos y heridos, quemándolos pero sanándolos. La ola de fuego que se retira deja atrás a personas sanas y felices que agradecen a las llamas y las alaban. A su derecha, ve olas de fuego, tan grandes como las anteriores, que se estrellan contra los villanos por docenas, quemándolos, obligándolos a retroceder y salvando aún más personas. Todo era mágico, una tierra de fuego, una tierra que le encantaría ver. Una sombra se proyectó repentinamente sobre él. Al mirar atrás, vio que el sol estaba hinchado por una serpiente verdaderamente gigante. Su cuerpo era tan largo que hacía que los autobuses parecieran coches de payaso. Estaba hecho de piedra y hierro, con ríos de magma fundido fluyendo por sus decenas de miles de escamas endurecidas. De vez en cuando, había una erupción, como si todo su cuerpo no fuera más que una colección de volcanes.
Su cabeza encapuchada cubría el área del sol, pero al mismo tiempo, iluminaba el lugar donde se encontraba con él. Al despertar, Midoriya sintió un rugido en el estómago, que esperaba no se convirtiera en un problema recurrente. Miró a su alrededor y vio que seguía en el templo abandonado, sintiendo la brisa que entraba por la puerta. No temblaba por el viento matutino de la montaña, pero le ayudaba a recordar que estaba completamente desnudo. Espero que haya algo por aquí que pueda ponerme. Se sonrojó, agradecido de no haber tenido que preocuparse de que alguien lo viera desnudo, de lo contrario, habría incendiado el lugar de la vergüenza. Al levantarse, usó los viejos trapos de la alfombra en la que había dormido para cubrirse la parte inferior de la cabeza. No era como si necesitara preocuparse demasiado por el frío cuando su temperatura corporal natural lo mantuvo caliente todo el año, razón por la cual su madre nunca se molestó en comprarle chaquetas y camisetas. Con la luz del sol de la mañana iluminando el lugar, pudo obtener una mejor imagen del mismo y, como sospechaba, estaba completamente abandonado durante años, si no décadas, con tanta maleza y deterioro que lo rodeaba. Tan solo caminar sobre los pisos de madera era un desafío, ya que crujían y se agrietaban con cada paso que daba. Con un grito, uno cedió bajo él, enviándolo al suelo de cara, donde el impacto rompió aún más el viejo y podrido piso de madera. Gimiendo, se levantó y se limpió las astillas del cuerpo, anotando que buscaría un lugar donde ducharse, ya que 4 días en la calle no dan la mejor apariencia. Francamente, era un milagro que no lo hubieran descubierto entre esa multitud antes de robar el pan, pero supuso que el abrigo ocultaba lo peor. Siguiendo con su inspección del suelo, vio que siempre que pasaba por una ventana, si aún estaba presente, estaba empañada, lo que hacía imposible ver qué había al otro lado. La zona que servía de baños era un desastre, con la mayoría de las tuberías oxidadas e inutilizables, mientras que la cocina estaba igual de mal, con enchufes eléctricos rotos hacía tiempo o recuperados por la naturaleza. Intentando encender las luces, descubrió que no funcionaba ni una sola, aunque la mayoría no tenían bombilla, así que tendría que quitar una y llevarla para comprobarlo. Al llegar a las habitaciones del cuidador, vio que lo que parecía ser el lugar donde dormían los hombres estaba parcialmente quemado. Era el mismo edificio con el techo derrumbado, lo que dificultaba buscar algo, y al final, fue inútil, pues no encontró nada útil. Caminando hacia el otro extremo, donde estaban las habitaciones de la mujer, vio que algunos animales habían regresado, incluyendo un ciervo que dejó de beber del pequeño estanque. Miró hacia él antes de volver a beber. El animal había decidido que no valía la pena irse, lo cual le pareció bien. Era un ciervo adorable. Le costó un poco de preparación, pero logró armarse de valor para recorrer las habitaciones de las mujeres, argumentando que estaban abandonadas y que necesitaba cualquier cosa útil que pudiera encontrar. El edificio estaba en mejor estado que el de los hombres. Las habitaciones estaban prácticamente intactas, pero la mayoría estaban vacías. Sus ocupantes se habían llevado todo al marcharse. Sin embargo, tuvo suerte con la última habitación. Al abrir la puerta corrediza, vio que era más o menos igual que las demás, pero que el armario seguía cerrado. Al abrirlo, encontró algo de ropa, una bendición. Estaban desgastados, claramente destinados a una persona corpulenta, y eran ropa de mujer, pero eran muchísimo mejores que el trapo que usaba en ese momento. Por eso, se tragó cualquier duda que tuviera sobre ellos antes de arrancarse los trapos del cuerpo y ponerse rápidamente la ropa. En solo unos minutos, salió de las habitaciones y se dirigió al estanque que vio para inspeccionar su aspecto. Viéndose reflejado, no pudo evitar sentirse, arreglado era la palabra. No sabía por qué, pero verse con un coso de blanco y una cama escarlata le sentaba bien. Todavía le daba vergüenza llevar ropa de mujer, y era un par de tallas más grande, pero le ayudó a sentir menos estrés del que había estado lidiando desde el incidente del slime. Ojalá pudiera hacer algo con mi pelo, se preguntó, quitándose las ramitas y demás suciedad, dejándolo limpio, casi, y muy natural. No es el peor lugar en el que podría haber terminado, dijo una hora después, y Zuko estaba en el patio, observando el lugar después de terminar de investigar. Lejos de la gente, lejos de posibles problemas, lejos de mi madre. Y descubrió que era ideal para él, no había oído tráfico ni voces, el lugar estaba claramente apartado y, aparte de él mismo, no había recibido visitas en años. Un lugar perfecto para esconderse, lejos de cualquiera que quisiera hacerle daño, de cualquiera que lo asustara, lejos de lugares donde pudiera volver a ser un problema, pero también lejos de su madre, que debía estar muy preocupada por él, ya que no lo había visto en casi una semana. Esperaba que estuviera bien. No debía de haber sido fácil estar conectada con él.
¿Quién sabe qué dirían los medios tras su última metedura de pata? ¿Se enfrentaría a algún obstáculo? ¿Le exigiría a la policía una indemnización? No podía permitírselo. ¿Y si la despedían por ser madre de un villano? Concéntrate en lo que puedes hacer, Izuku. Se dio una palmada. No podía dejarse caer en esa madriguera, o no saldría de ella hasta que hiciera algo tremendamente estúpido. Aquí y ahora, en eso tenía que concentrarse. Eso significaba que este templo ruinoso, invadido por la naturaleza, podía derrumbarse sobre su cabeza en cualquier momento, pero podía arreglarlo. Si me voy a quedar aquí, mejor limpiar el lugar. Incluso si no, no me parece bien dejar este lugar a su suerte. Sí, puede que no fuera el más religioso, quien lo era en estos días, pero no diría que faltaría al respeto a un lugar de culto, y mucho menos cuando necesita una restauración. Así que se puso manos a la obra. Primero hizo una lista de todo lo que debía hacer, según su orden, estaba bastante seguro de que podía hacerlo más rápido y de lo más urgente, como, entre otras cosas, las frágiles tablas del suelo. No llevaba bolígrafo ni lápiz, pero sí un trozo de tabla que había arrancado y su sangre. Era desagradable ver a un chico con el atuendo de una doncella del santuario escribiendo en una tabla de madera usando su dedo ensangrentado como bolígrafo. Sí, pero era lo mejor que tenía. Además, se quemaba cada vez que se calentaba, así que el ligero pinchazo que le producía tener que morderse el dedo para que la sangre manara no era nada del otro mundo. Una vez hecho esto, sacó otra tabla de madera y, usando la primera como lista de suministros, hizo una segunda lista con todos los que necesitaría para realizar dichas reparaciones y el mantenimiento tan necesario. Con suerte, podría conseguir los suministros necesarios para volver a tener agua corriente, aunque si había un río o arroyo cerca, solo necesitaría un tanque y cubos. La electricidad también era opcional, ya que, si bien sacaba buenas notas en ciencias, no estaba seguro de si debería intentar reconectarse a la red, sobre todo cuando seguramente habría un montón de circuitos y cableado que tendría que rehacer un profesional. También incluyó cosas para los animales, ya que no le importaba demasiado, pero tendría que eliminar plagas como roedores. Mientras anotaba eso, sintió que algo se deslizaba por su pierna, debajo de su ropa, lo que le provocó un grito de sorpresa. Fuera lo que fuese, se detuvo cuando se movió, y el niño se asustó al darse cuenta de que había estado tan fuera de sí que una serpiente se le había acercado sigilosamente, y a menos que estuviera dispuesto a quemar su única ropa, no iba a deshacerse de ella. Su miedo solo aumentó cuando sintió que la serpiente volvía a moverse, subiendo más por su pierna y luego hasta su estómago antes de que su cabeza asomara por su blusa. Al asomar la cabeza, tanto el reptil como Izuku se quedaron paralizados mientras se observaban. Izuku ya había presentido que no podía ser demasiado largo, pues por la forma en que su cuerpo se presionaba contra el suyo mientras se deslizaba, no podía medir más de 80 centímetros, un poco más de la mitad de su altura. Su cuerpo era largo, pero también más cálido de lo que habría esperado de una criatura de sangre fría, o quizás simplemente estaba absorbiendo el abundante calor ambiental que desprendía naturalmente. Sus escamas eran llamativas en su patrón y colores, ya que las escamas a lo largo de sus escamas dorsales, si recordaba bien la biología, eran de un verde brillante con patrones similares a hojas y manchas negras aquí y allá. Las escamas de su vientre eran de un blanco cremoso, creando un llamativo contraste entre ambos lados. Pero no fueron tanto sus hermosas escamas lo que lo hizo dudar, sino sus ojos. Eran de un color llamativo y ardiente, con el rojo y el naranja fusionándose como lo que vería al mirar una llama que no había creado él mismo. Pero eso no les restaba su exquisita naturaleza. De hecho, los enriqueceba, pues sentía la misma calma al mirar esos ojos que al ver un video de fuego en casa. Vería que la serpiente accedía, ya que no se movía. No sabía qué lo hacía tan atractivo como para que una serpiente salvaje se le acercara, pero parecía estar tan interesada en él como él en ella. El momento no terminó ahí, ya que sin pensarlo, Midoriya se llevó la mano al estómago, cerca de la serpiente, pero sin agarrarla, permitiéndole tomar la decisión. Volvió la vista hacia su apéndice, luego volvió a su rostro, estudiándolo, tratando de encontrar algún engaño o mala intención, pero no encontró nada mientras se movía, deslizándose por sus brazos, esta vez sobre la ropa mientras subía lentamente por su brazo antes de envolverse alrededor de su cuello, donde se acomodó con la cabeza cerca de su mejilla. Tras disiparse su miedo inicial, no pudo evitar reír suavemente mientras extendía una mano hacia su cabeza y la rascaba suavemente con un dedo, mientras el reptil se acurrucaba más cerca de él. Al menos conozco serpientes como yo.
Sus palabras no recibieron respuesta, pero lo tomó como algo positivo, pues el animal salvaje ya debería haberle dado algo, tal vez morderlo, sisearlo, huir o, para empezar, nunca haberse acercado. Pero no fue así, y estaba agradecido por ello, ya que significaba que ahora tenía un nuevo amigo, su primer amigo en casi 9 años. Me pregunto, ¿eres un niño, o una niña? La serpiente giró la cabeza hacia él, su rostro no delataba nada mientras se frotaba la nuca. Bien, una pregunta tonta cuando ni siquiera estoy seguro de que lo entiendas. ¡Ay! Lo golpeó con su cola, lo que dolió más de lo esperado cuando volvió a mirarla. Al ver eso de nuevo, no había cambio, pero sintió que estaba molesto con él. ¿Entendiste eso? La serpiente verde y blanca finalmente asintió, obligándolo a recostarse sobre el tronco del árbol donde había estado sentado mientras hacía sus listas olvidadas en ese momento. Dios mío, estoy hablando con una serpiente inteligente. ¿Era una rareza? ¿Estaba loco? No lo sabía, pero no le importó en ese momento, pues otra idea le cruzó la cabeza. Espera, si me entiendes, ¿entiendes la pregunta? Asintió de nuevo, lo que explicaba el coletazo, pero no lo vio responder, así que ¿por qué lo hizo? Bien, ¿y entonces cuál es la respuesta? Preguntó de nuevo, sin ninguna emoción en su rostro, lo cual esperaba, ya que no era capaz de expresarse como un humano o la mayoría de las mascotas. En cambio, sacó la lengua, señalando hacia su cola. Lo miró, pero no vio nada malo. Volvió a mirar la cabeza. Volvió a sacar la lengua hacia la cola, así que volvió a mirarla, intentando ver si le pasaba algo. Sintiendo sus ojos en la nuca, no se detuvo mientras la serpiente empezaba a mover la cola como un gusano, meneándola y agitándola de un lado a otro, lo cual le pareció impresionante, sobre todo para una cola más fina de lo que él esperaba. ¿Eres una chica? Preguntó, recordando que los machos tienden a tener colas más largas y gruesas que las hembras. Finalmente, la serpiente pareció confirmarlo asintiendo con la cabeza, complácida con él, mientras volvía a acurrucarse en su cálida mejilla, dejándolo reír entre dientes. Bien, ahora que sé tu género, ¿qué nombre te vendría bien? Preguntó, tocándose la barbilla antes de mirar a la serpiente. ¿Alguna idea? No recibió respuesta, pues el reptil se conformaba con acurrucarse contra él para calentarse. Claro, vale, buscó ideas a su alrededor, pues no era precisamente creativo para nada, pero no había mucha inspiración a su alrededor, salvo por las plantas y los edificios en ruinas. Un momento, las plantas sí que podían. ¿Qué te parece, Koharu? ¿Significa verde o vibrante? Preguntó, sonriendo mientras la serpiente levantaba la cabeza para observarlo, meneándola lentamente como si pensara, probablemente si era inteligente, antes de lamer el aire y acurrucarse contra él, más cerca que él, y emitir un siseo de satisfacción. Koharu, entonces. Con su nueva amiga recién nombrada, se sentía mucho mejor que antes. Pero ahora eso significaba que tendría que incluir provisiones y un lugar donde Koharu pudiera dormir, ya que no siempre podía acurrucarse junto a su cuello, aunque su presencia fuera muy bienvenida. Ahora, volvamos a esas notas. Tomó la segunda tabla y se mordió el dedo de nuevo para que le fluyera la sangre y retomara sus notas. Un rato después, Izuku, con Koharu envuelto alrededor de su cuello y hombros, estaba sentado en el santuario principal, cerca del páramo que seguía tan frío como cuando llegó. Se sentó con las piernas cruzadas mientras revisaba ambas listas. La segunda le había requerido usar una tercera tabla para escribir todo lo que necesitaba. Estaría preocupado por su salud debido al contacto prolongado de su sangre con un trozo de madera viejo y sucio, pero no era como si pudiera enfermarse, y si lo hiciera, solo tendría que desnudarse, alejarse de cualquier cosa que pudiera incendiarse y prenderse fuego. Ningún germen, bacteria o virus sobreviviría en su cuerpo cuando ardía a más de 1300 grados. Pero su mente no estaba en eso, sino en el hogar, pues, pase lo que pase, sus ojos seguían girando hacia el fuego, incluso cuando se giraba para mirar hacia otro lado. No podía evitarlo cuando giró la cabeza para mirarlo por encima del hombro. Era frío, despiadado, silencioso. Pero él podría cambiar eso, hacerlo cálido, darle vida, crear algo que rugiera y crepitara. Frunció el ceño, girando violentamente la cabeza, no quería hacer una cosa tan idiota, con su suerte, era más probable que quemara el lugar hasta los cimientos, o al menos, eso era lo que se suponía que debía pensar, pero no lo hizo. Después de todo, ¿no era apropiado que en un templo dedicado a un dios del fuego se encendiera un fuego? ¿Por qué no honrar esa tradición? Ya estaba vestido para el evento, ¿no sería lógico y correcto encender la llama, mantenerla encendida, cuidarla?
Decidido, se levantó y, tras dejar sus cuadernos de madera en un rincón, se fue con Koharu. Regresó unos 30 o 40 minutos después, cargando en sus brazos un montón de cosas que creía que servirían de buen combustible para el fuego, ya que su don podía encenderlo, pero no podía sostenerlo, a menos que no se fuera, lo cual era imposible. Preparar las cosas fue la parte fácil, ya que, aunque había evitado el fuego durante años, eso no le impidió investigarlo a fondo, así que sabía que debía colocar las cosas más pequeñas y ligeras que se incendiarían más fácilmente pero se quemarían más rápido en el centro del pozo, y luego rodearlo con cosas más pesadas como más tablones de madera que tardarían en encenderse, pero arderían durante mucho más tiempo. Una vez que terminó, hizo una última revisión del área para asegurarse de que no hubiera nada incendiario cerca. Hecho esto, se giró hacia su compañera. Estoy a punto de hacer una locura, Koharu. Así que, por favor, mantén la calma y no me muerdas. Ella lo miró con el rostro pasivo e inexpresivo, pero él presentía que su petición la confundía. Se arremangó, respiró hondo para calmarse y lentamente canalizó su poder hacia sus brazos, conteniendo la respiración para no estallar de su cuerpo como un infierno. Le llevó un tiempo, que tendría que trabajar, pero finalmente sintió que sus manos se calentaban, la sangre comenzaba a hervir bajo la superficie antes de que sus manos se encendieran. Koharu se recostó con un siseo, sorprendida y asustada al ver el fuego. No, 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 no. No pasa nada, Koharu, de verdad. Lo miró, luego a sus manos, antes de volver a su rostro, transmitiendo de alguna manera que estaba loco, aunque el hecho de que percibiera esas vibraciones de una serpiente que acababa de conocer atenuaba ese efecto. Sí, esto es algo que puedo hacer. La serpiente lo miró como si estuviera loco, pero finalmente se calmó lo suficiente como para volver a su sitio habitual, aunque por la tensión de sus músculos contra sus hombros y cuello, él sabía que lo hacía más por él que por creer en su fuego. Con sus llamas verdes en la mano, se acercó al brezal y las colocó lentamente bajo la leña, agarrando las ramas sueltas y las hojas secas que prendieron enseguida. Manteniendo las manos allí un instante, las retiró lentamente y observó cómo las llamas esmeralda comenzaban a crecer, cambiando a un cálido color amarillo rojizo a medida que el fuego natural crecía a partir del fuego inducido por su peculiaridad. Al ver las llamas elevarse y crecer, sintió calma mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho de emoción y afecto. No lograba identificarlo, pero sabía que, en ese momento de debilidad, le gustaba. Como un niño curioso, gateó hacia adelante, acortando la distancia mientras Koharu permanecía inmóvil, aunque aún tensa, mientras sus ojos pasaban de las llamas a su rostro, viendo el efecto que estaban teniendo en su humana. Extendiendo la mano, sintió el agradable calor en su piel creado por este hermoso fuego. Movió las piernas, se puso en posición de seiza, cerca de las llamas, y simplemente las observó. Cuidándolas como un niño, sin pensarlo mucho, simplemente actuando, añadiendo cuidadosamente cosas al fuego cuando empezaba a apagarse, soplando aire para aumentar su oxígeno, picándolo para deshacer los pedazos y que ardieran más fácilmente. No supo cuánto tiempo pasó, solo detuvo sus movimientos desconsiderados cuando la serpiente sobre sus hombros le lamió la mejilla. ¿Pasa algo, Koharu? Miró hacia la entrada, la oscura entrada. ¿Qué? Se levantó y corrió para ver qué pasaba con la luz y por qué no se veían los rayos del sol, solo para ver el cielo nocturno. ¿Acaso, me pasé todo el día cuidando el fuego? Se preguntó a sí mismo y a Koharu. Pensó que tal vez había pasado una hora, pero si veía bien, llevaba al menos 7 horas en ese mismo sitio, sin necesidad de beber, comer ni ir al baño. Pero, aparentemente como karma por haberse perdido en su tarea, sintió que las tres cosas volvían a él con furia mientras su estómago rugía con fuerza, junto con su necesidad de encontrar el lugar más favorable para hacer sus necesidades. Al salir del santuario, se pegó a las paredes, pues no tenía mucha luz, pero al ver su larga sombra proyectada por el resplandor a su espalda, volvió a mirarlo un momento. Oye, Koharu, ¿crees que algún día podré ser como él? ¿Me refiero al fuego? Le preguntó a su amigo. La serpiente parecía confundida por su pregunta mientras añadía detalles. Es puro, brillante, inocente. Deseó poder volver a eso, pero, por desgracia, lo había perdido. Después de ir al baño y beber del mismo estanque que el ciervo de antes, Midoriya se fue a dormir, tomando una esquina del santuario para poder permanecer cerca del fuego mientras Koharu se deslizaba fuera de él y se iba a dormir con el trapo viejo que había traído, necesitaría conseguirle una cama adecuada. Cuando despertó a la mañana siguiente, seguía con hambre, pero se sentía mejor que en los últimos días.
Al ver la lista de cosas por hacer, resopló y se puso a trabajar, adaptándose rápidamente a la rutina. Limpiaba el exterior del templo, retiraba escombros y demás basura que no encontraba uso, y revisaba el fuego de vez en cuando, alimentándolo con trozos de madera podrida, ya que no podía talar árboles en ese momento y las llamas necesitaban combustible. Y había más, el rugido de su estómago le dejó claro que necesitaba algo de comer, algo que solo se hizo evidente al ver a Koal con una rata en la boca, tragándosela lentamente. Ella lo miró, como sorprendida de que la hubiera pillado comiendo, pero luego volvió a reírse, seguro, cuando su estómago rugió. Como no quería sentir nada comparable a los celos de que su amigo se comiera una rata, salió al bosque a buscar algo de comer. Una hora después, y bastante lejos del templo, encontró algunos árboles frutales y tubérculos. Agradeció al cielo por su hallazgo y recogió lo que pudo antes de regresar al templo, donde lavó las frutas y se comió la mitad, dejando solo las semillas para, con suerte, empezar a cultivar las suyas. En su segunda mirada al templo, encontró un viejo cobertizo. Al abrir la puerta, descubrió que casi todo lo que había dentro había desaparecido, pero sí encontró un par de cubos de madera viejos. Podría usar uno para limpiar y el otro para almacenar aguas y encontraba otra solución. Cuando, por capricho, le preguntó a Koharu si sabía dónde conseguir agua fresca, para su sorpresa, ella se deslizó sobre sus hombros y empezó a guiarlo montaña arriba. No fue el mejor viaje, pues tuvo que pensar en sus señas o en que le azotaría la cola, pero después de una hora, empezó a oírlo. Agua corriendo. Al alejarse de la línea de árboles, encontró un pequeño arroyo de montaña, de agua cristalina y tan poco profunda que tuvo que subirse los pantalones hasta las rodillas para cruzarlo. El arroyo incluso tenía peces, pequeños pero sanos, que podría volver a buscar más tarde para comer bien, y por cómo los veía Koharu, estaba tan ansiosa como él por probarlos, lo que solo le hizo reír, pues estaba deseando comer con un amigo, pero eso requería que preparara la cocina. Con una fuente de agua encontrada, comida recolectada y un lugar para descansar cada noche, su rutina se estableció y, con el paso de los días, mejoró en su manejo. Poco a poco, aunque todavía le cansaba recoger un cubo de agua cada mañana, se sentía gratificante y le servía como un buen ejercicio para distraerse. Incluso encontró un claro a unos 15 minutos a pie del templo, lo suficientemente grande como para practicar sin preocuparse por destruir nada y, al igual que el templo, lo suficientemente lejos de cualquier otra persona como para no preocuparse por verlo desnudo, ya que realmente no quería dañar la única prenda que tenía, así que se la quitaba y la colocaba en el hueco de un árbol. Poco a poco, su mente comenzó a aclararse y su corazón no se sentía tan pesado como antes. De sol a sol, trabajaba, entrenaba o limpiaba los terrenos del templo, tomando descansos para cuidar el fuego y pasar tiempo con su amiga, quien, según se dio cuenta, era parte de la razón por la que no necesitaba preocuparse por los roedores, ya que era experta en atraparlos, pues sentía que la vería con uno al menos una vez al día. Después de uno de esos días de trabajo, se tumbó en el suelo del santuario, con el cálido resplandor del fuego iluminando el espacio mientras se dormía, feliz porque incluso sus pesadillas parecían haberse desvanecido en nada más que sueños placenteros, donde bailaba y se revolcaba en llamas. Inko, deberías comer. No tengo tanta hambre. Mitsuki suspiró, pues esperaba esa respuesta de Inko, incluso si el plato frente a ella seguía medio lleno. Para decirlo sin rodeos, la mujer sentada frente a ella era un desastre. No habían sido tan cercanas como antes debido a las circunstancias, pero le gustaba creer que seguían siendo amigas, por eso Inko la llamó después de hablar con la policía tras el arrebato del pequeño Izuku. Estaba de acuerdo con ella en que el chico no podía ser considerado completamente responsable de lo sucedido con el villano Slime, y esperaba con ansias la llamada sobre cómo había vuelto a casa para poder estar ahí para ellas en cualquier asunto legal que tuviera que resolverse. Pero Izuku no volvió a casa esa noche, lo cual era bastante inusual, ya que, si bien a la mayoría de los chicos de su edad les gustaba actuar con independencia, saltarse el toque de queda o, si eran especialmente imprudentes, probar cualquiera de los muchos distritos de vida nocturna, Izuku no era así en absoluto. Desde el momento en que lo conoció, cuando era solo un bebé en brazos de su madre, había sido obediente, fácil de manejar y bastante introvertido, demasiado tímido para intentar salir hasta tarde. Por eso, no le extrañó que Inko denunciara su desaparición a la policía antes de acostarse, preocupada por su hijo. Esa preocupación solo aumentó al despertar al día siguiente y seguir su consejo de intentar seguir con su día con normalidad, sin tener noticias del paradero de Izuku.
Ambas mujeres estaban comprensiblemente preocupadas, incluso su pequeño, Katsuki, parecía un poco desconcertado por la desaparición de su amigo. Pasarían 2 días enteros desde que fue la última escena para que lo vieran, y no fue agradable, ya que su siguiente avistamiento fue otro incidente. Esta vez hubo heridos, aunque por suerte no hubo muertos. Desde entonces, Inko había ido cayendo cada vez más profundamente en sus ansiedades y miedos, incluso con toda la policía en la prefectura y los dos poniendo docenas de carteles de personas desaparecidas por toda la ciudad. Incluso en los siguientes 2 pueblos, no había ni una palabra al respecto. Los días se convirtieron en semanas. Semanas en meses. Ahora, 2 meses después de su última escena, no había habido una sola pista que indicara a dónde, no si, ella se negó a considerar la posibilidad de si, Izuku desapareció. Por eso, Mitsuki había estado viniendo regularmente, al principio solo para hablar y mantener el ánimo de Inko, incluso estando con ella cuando llamaba a la policía o iba a la comisaría local para obtener actualizaciones sobre el caso, pero después de un tiempo, necesitaba asegurarse de que todavía se estaba cuidando a sí misma, como lo estaba haciendo ahora, ya que la mujer había perdido al menos 15 kilogramos, y no de manera saludable. Inko, por su parte, no se atrevía a comer la comida. Sabía que estaba buena. Era su favorita, y que su amiga se había esforzado en preparársela, pero cada vez que intentaba tocar los palillos, no podía evitar recordar estar sentada en esa misma mesa con su esposo y su hijo, uno divorciado por incapacidad para manejar las cosas, y el otro, no lo sabía. Rezaba para que estuviera vivo, en algún lugar, pero eso no impedía las pesadillas de que la policía viniera a informarle que habían encontrado un cuerpo que necesitaban que identificara, o peor aún, que se había olvidado de sí mismo y había caído en sus tentaciones. Su mirada se dirigió a sus brazos, viendo las vendas que los cubrían por completo, sin dejar piel visible. No necesitaba usarlas, pero aún así las usaba. A pesar de eso, se sintió obligada a desenredarlas lentamente, sin prestar apenas atención a las objeciones y la preocupación de Mitsuki mientras continuaba quitándose las vendas blancas hasta que, por fin, su piel volvió a ser visible, y no era un espectáculo agradable. Desde la punta de los dedos hasta la parte superior del brazo, no era más que tejido cicatricial. Tejido cicatricial quemado. Mitsuki, acostumbrada a ver esto, no se inmutó, pero extendió la mano, lo cual Inko agradeció, aunque eso se vio atenuado por cómo, sin saberlo, le estaba mostrando la marcada diferencia entre ambos. Mientras que su amiga tenía la suerte de tener una peculiaridad que le otorgaba una piel eternamente joven, suave y tersa, con uñas impecablemente pintadas con solo un toque de esmalte, Inko no tenía uñas que esmaltar, pues tuvieron que quitárselas después del incendio, mientras que su piel estaba seca, vieja y arrugada, aparentemente demasiado delgada en algunas zonas y demasiado flácida en otras. Su piel, antes pálida, no era más que una mezcla de rojos y naranjas. Recordar la causa no ayudó, ya que había sido tan normal. Se acercaba el 6º cumpleaños de Izuku y Sudon no había llegado, así que pidió otra cita con el médico para ver si podían ver a un especialista, ya que ambos estaban preocupados. Pero esa misma noche, Izuku desarrolló fiebre de la nada, su temperatura corporal se disparó tanto que pensó que el termómetro estaba roto. Mientras agarraba lo que necesitaría antes de irse al hospital, le seguía dando agua fría y empapó un paño, pero también parecía calentarse, tanto que era como si lo hubiera puesto en una placa caliente con la cantidad de vapor que desprendía. Entonces, al levantar a su hijo, este estalló en llamas, o al menos en parte, transformándose mientras su carne y huesos se derretían, reemplazados por extremidades volcánicas. Pero lo que más la asustó no fue que se quemara gravemente, sino que Izuku no pareciera darse cuenta de lo sucedido, pues incluso antes había dicho que estaba un poco caliente. Al verla arder, pareció como si hubiera intentado explicarle química de secundaria. Lo que dijo a continuación la atormenta. ¿Por qué lloras, mami? Es solo un incendio. Respiró hondo y, siguiendo las instrucciones de su terapeuta, se despejó la mente antes de caer en una espiral. No podía permitirse perderse en ese recuerdo, incluso mientras recordaba que, a pesar de su dolor y pánico, él solo entraba en pánico porque ella lo hacía, y que su cuerpo se quemara, al parecer, ni siquiera se daba cuenta. Tuvieron que esperar a que llegaran los bomberos para atenderlo. Por suerte, la alarma de humo les había avisado, así que llegaron sin demora, aunque tuvieron que usar espuma ignífuga, ya que la manguera de agua no fue eficaz para apagar a Izuku. Ella, al igual que los servicios de emergencia, estaba preocupada por él y por su aspecto tras haber estado expuesto a un calor tan intenso sin protección.
Pero al despertar a la mañana siguiente, con los brazos enyesados, le dijeron que no tenía ni un rasguño, lo cual demostró al entrar con un regalo de que te mejores que eligió junto con Mitsuki, quien tuvo que explicarle por qué el fuego la lastimó. Después de eso, ella estableció las reglas y se aseguró de que las conociera y las cumpliera, durante años con pocos incidentes, como el lío con el hámster de la clase o cuando lo sorprendió con animales pequeños. Pero parece que tal vez se estaba engañando a sí misma. Ese inútil de Deku ha estado ocultando su verdadera fuerza todo este tiempo. Gruñó Katsuki mientras asestaba otro golpe al muñeco de entrenamiento. Era fin de semana, así que decidió hacer lo de siempre. Entrenar hasta que le dolieran los músculos para alcanzar su sueño y convertirse en el número 1. Pero últimamente, solo podía pensar menos en su objetivo y más en su compañero de clase, que no era tan inútil. El muy cabrón llevaba 2 meses sin aparecer tras haber causado un desastre, y no podía dejar de pensar en ese día, en esa mirada y en lo que sintió al ver a Deku. El villano le tenía miedo y mencionó a alguien que solo después supo que era Deku. Eso significaba que el muy cabrón intentó ir tras el nerd, falló, fue tras él y logró vencerlo, lo que significaba que era más débil que Deku. Eso lo enfureció tanto que su siguiente golpe fue una explosión con la palma abierta, destrozando casi todo el muñeco de entrenamiento reforzado. Ignorando los gritos del dueño del gimnasio por romper el equipo, fue a buscar uno de los muchos repuestos que tenían en el almacén. No solo era un loco, sino que podía convertirse en esa cosa. Nunca lo admitiría, pero incluso después de todo este tiempo, se estremeció al recordar ese día, y cómo Deku estalló en llamas, quemándose hasta quedar reducido a lo que debería haber sido ceniza y hueso, pero en cambio se convirtió en un volcán andante y respirando. Era fuerte, más fuerte que yo. Luchó durante unos 5 minutos sin resultados, esos profesionales ni siquiera se molestaron porque sabían que eran inútiles, pero Deku ni siquiera se esforzó, simplemente lo destrozó antes de quemar al bastardo con esa sonrisa en el rostro. Esos ojos, el cabrón disfrutaba cada segundo, riéndose de mí por haberme engañado durante años. Recordó lo complacido que parecía cuando quemó al villano hasta convertirlo en un charco. Incluso al voltear a ver a la multitud, pudo ver cuánto Deku alardeaba de su poder, creyéndose superior a él cuando no era más que un villano. Incluso huyó de Olmigger como cualquier villano. Pensándolo bien, la tía llevaba esas vendas en los brazos desde que él tenía 6 o 7 años, cuando apareció el don villano de Deku, y solo se le ocurría una razón. Su ira aumentó, apenas pudo contener la explosión al golpear al nuevo muñeco, ya que nunca se le habría ocurrido, pero tenía todo el sentido que el villano, que era Deku, quemara a su madre. Te haré pagar, Deku. Seré el futuro número 1, y empezaré asegurándome de que te pudras en una prisión como la que te corresponde. Se juró a sí mismo. Un vistazo a un calendario colgado en la pared mostró que era julio. Tenía 8 meses más para entrenar antes del examen de la UA, y planeaba sacar la mejor nota, lo que significaba un entrenamiento aún más duro. Izuku tarareaba una canción cuya letra desconocía mientras terminaba sus tareas del día. Apoyando la escoba en la pared, con la mano en el costado, no pudo evitar quedar impresionado por lo que había logrado en esos 2 meses. El templo seguía en ruinas, pero estaba mucho más limpio. Habían quitado las plantas, las tablas viejas del suelo, y también los paneles y puertas de madera. Incluso había logrado mejorar mucho los dormitorios de las ancianas para poder dormir allí en lugar de en el santuario. A un lado, tenía un pequeño huerto que no daría nada hasta la primavera, como muy tarde. Sin embargo, el bosque había dado frutos abundantes, y con el río, ahora tenía una fuente de agua limpia para beber, bañarse y lavar, además de pescado, que ambos disfrutaban mucho. Tanto que no le importaba la caminata diaria hasta el arroyo para recoger 2 cubos, y a menudo más cuando estaba limpio. Su amiga dormía plácidamente junto a él, pues había empezado a echarse la siesta sobre él cada vez que le apetecía. No sabía por qué Koharu lo prefería a él antes que al fuego que mantenía encendido todo el día. Incluso había colocado rocas cerca para que ella pudiera descansar, pero no le importaba. Era agradable tenerla cerca. Aún así, he hecho casi todo lo que he podido con lo que tengo. Necesito conseguir herramientas y proveedores para la reparación. Ya lo había planeado, había revisado sus notas varias veces sobre cómo hacerlo, con las tablas viejas tiradas a la hoguera. Quizás debería volver a tener un bolígrafo y un cuaderno, ya que no creía que le fuera bien acostumbrarse a usar su sangre como tinta y su dedo como un bolígrafo rudimentario. Mirando a un lado, vio el cubo que había estado usando para limpiar, que estaba en el barro, con la mitad del agua derramada. Unos cubos nuevos también serían geniales. Estos están en las últimas.
Solo podían cargar 15 litros a la vez, lo cual no era mucho, y no ayudaba el hecho de que perdía al menos 1 litro por cubo cada hora debido a las muchas fugas. Mientras hablaba, sintió que su amiga serpiente despertaba de su siesta. «Buenos días, Koharu. ¿Disfrutaste tu siesta?», preguntó con una sonrisa, mientras la serpiente lo miraba fijamente, de la cual él solo rió entre dientes mientras extendía la mano para acariciarle la cabeza. «No es mi culpa que decidieras comerte ese ratón. Podrías haber esperado a cenar». Incluso planeaban comer pescado, pero sospechaba que ella simplemente le pondría los ojos de serpiente hasta que él cediera y le diera una porción para que la disfrutara. «Bueno, en fin, iré al pueblo a ver si consigo algunas cosas que necesito, aunque todavía no sé cómo pagaré». Eso era un problema. Había perdido la cartera y, aunque no la hubiera perdido, habría dudado en pagar con tarjeta, ya que se podía rastrear. Además, no llevaba mucho dinero encima. Quizás podría intercambiar algunas frutas silvestres por algo. Koharu le siseó, pero fue un siseo suave mientras se acurrucaba contra su mejilla, manteniéndolo con los pies en la tierra. «Sí, tienes razón. Necesito esperar lo mejor. Bien, déjame ponerme la camisa y asegurarme de que estoy presentable». Al mirarse, vio que había estado trabajando sin camisa, solo con sus pantalones, que no se veían tan mal. Quién sabe, tal vez encuentre un lugar donde le ofrezcan ropa de repuesto. Tomando el mismo camino de montaña que lo llevó al templo, lo bajó y lo siguió hasta llegar a un pequeño pueblo, un lugar que parecía demasiado unido para ser parte de la ciudad, donde el edificio más alto tenía alrededor de 4 pisos. Aunque no tenía una vista aérea, no le sorprendería que el lugar no tuviera más de 150 edificios. La gente también era diferente a la de la ciudad, donde la mayoría estaba ocupada o corriendo de un lado a otro. Era más rural y tranquila, con la gente tomándose su tiempo, hablando incluso en medio de la calle, ya que solo había visto 2 autos desde que entró, uno estacionado y el otro alejándose. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, lo que le impedía mimetizarse, pues era un extraño, lo cual, de por sí, bastaba para llamar la atención, o al menos eso se decía a sí mismo mientras su foto estaba por todas partes la última vez que lo comprobó, así que solo podía rezar para que nadie atara cabos ni intentara nada. Para evitarlo, se mantendría firme y no robaría nada, pues no se moría de hambre, sino de sed. No estaba tan desesperado como entonces, así que prefería meterse en un baño de hielo antes que robar. Por supuesto, lo que sea que él pensó que estaba sucediendo no lo preparó para lo que escuchó. ¿Una doncella del santuario? ¿Aquí?, preguntó una mujer a su esposo, quien se encogió de hombros. «Bueno, oí que hay un antiguo templo en las montañas, quizás sea de allí». Miró hacia el camino por el que había venido Izuku, sin darse cuenta de que el chico empezaba a sonrojarse ante el malentendido. Entonces, ella caminó todo el camino, esos son al menos 15 kilómetros de distancia, agregó alguien cercano, un tendero. Tal vez sea de esos tipos que prefieren el ejercicio, lo ven como parte de sus deberes o algo así. Otro bromeó mientras Izuku sentía que su rostro no podía ponerse más rojo sin que él usara su don, que para él no estaba ansioso por salir a la superficie. «No puedo creer que piensen que soy una chica. ¿Cómo pudo olvidar lo que llevaba puesto?». Claro, harían esa evaluación, sin que les ayudaran ni conocerlo ni ser el chico más masculino de la clase. Él y Katsuki parecían versiones jóvenes de sus madres, pero él seguía pareciendo un chico, mientras que Izuku era tan neutral en cuanto a género que la ropa de mujer bastaba para engañar a la gente. Desde dentro de su ropa, sintió a su amiga sisear de una forma que no podía ser otra cosa que risa mientras la miraba a través de su camisa. «Esto no tiene gracia, Koharu. Sabes que esta es la única ropa que tengo». Guardó silencio, pero aún así le avergonzaba que Koharu se alegrara de ello. En respuesta, la mirada de la serpiente se dirigió a su pelo, que solía ser un desastre espeso que no le importaba peinar, pero ahora se había esforzado por alisarlo y lo había recogido en una coleta pequeña y puntiaguda, igual que el de su madre. «Bueno, sí, me peiné, pero tengo que verme bien. No es mi culpa no saber hacer nada más que lo que hace mi madre con el suyo. Nunca tuve amigos que me ayudaran en eso». Había visto a su madre peinarse cientos de veces. Era algo que podía hacer sin pensar. Por suerte para él, la gente dejó de hablarle y se limitó a observarlo al entrar en una pequeña tienda de artículos generales. Dentro, descubrió que parecía tener casi todo lo que necesitaba, además de suministros, así que esperaba que hubiera una ferretería a la que pudiera ir. No llevó un carrito ni una cesta, no los necesitaría mientras caminaba por el lugar, terminando en un pasillo que tenía artículos de limpieza, que incluían cubos.
Por mucho que quisiera llevarse los más grandes, tuvo que tener cuidado con el precio, ya que lo que traía consigo no era dinero, así que tendría que elegir algo que pudiera usar pero que pudiera ser intercambiado, así que fue así como eligió un cubo con una etiqueta de 30L, ya que era el doble de lo que los cubos que tenía podían contener, y los que escogió eran lo suficientemente sólidos. Usando los baldes, recogió otras herramientas de jardinería y reparaciones básicas antes de dirigirse al mostrador, que estaba atendido por un hombre calvo de unos 40 años al menos. ¿Eso es todo?, preguntó el hombre al ver lo que había elegido comprar. 4 cubos apilados uno dentro del otro, algunas herramientas básicas, un par de cuadernos, un paquete de bolígrafos, latas de comida y artículos de limpieza. Sí, intentaré recoger todo lo demás de la ferretería si el pueblo tiene una, respondió Midoriya mientras colocaba las cosas en el mostrador y dejaba que el hombre le cobrara. Al escuchar su voz, se dio cuenta de que era un niño, al menos biológicamente, pero había visto a personas mucho más extrañas y no le daría críticas por eso. Sí, está a unas 3 cuadras, no te lo puedes perder, respondió mientras terminaba de escanear el último objeto. Serán 6.500 yenes. Arqueó una ceja al ver que Midoriya no sacaba una cartera ni un bolso. No estaba seguro de qué llevaba el chico, pero bueno, no era él quien para juzgar. En cambio, el personaje se frotó la nuca con timidez. ¿Qué problema? Mira, no llevo dinero encima, pero... Antes de que pudiera decirle al chico que debía pagar, sacaron la bolsa que llevaba, que estaba hecha de tela vieja, y le mostraron lo que llevaba. Tengo fruta fresca de la montaña para intercambiar. ¿Acaso este chico creía que todavía estábamos en el período Edo o algo así? Habría pensado que el chico se estaba burlando de él, pero parecían tan sinceros que no podía encontrar nada más que nerviosismo en ellos. Al menos el chico sabía que era una apuesta arriesgada. ¿Fruta? ¿Sabes que se puede comprar, verdad? Casi toda está en la tienda de Amamiya, calle abajo. El chico pareció desanimarse un poco al oír eso, y volvió a envolver su cargamento con timidez. Ya lo pensé, pero era mejor que nada, murmuró, sintiéndose un idiota, parado frente a la caja sin poder pagar sus cosas. Lo único que empeoraría las cosas sería si se quedaba esperando en la fila, pero al menos hoy, el cielo decidió concederle un poco de clemencia, ya que solo estaban los 3 en la tienda. Aún así, el hombre sentía curiosidad por la niña, ya que vestían de sacerdotisa. Incluso podrían comprar una, lo cual era extraño, ya que hacía tiempo que no veía a una de esas, la mayoría solo pasaban en grupos. Además, la selección de artículos era extraña, ya que estaba acostumbrado a que los niños del barrio hicieran la compra para la familia o intentaran conseguir dulces y otros bocadillos para disfrutar mientras hacían lo que fuera que hacían los niños de hoy en día. Pero esta era diferente, lo que significaba que le interesaba. Oye, niña, ¿para qué necesitas esto? Sin motivos para mentir, Midoriya respondió con sinceridad. Vivo en el viejo templo de la montaña, y el lugar necesita urgentemente reparaciones. El hombre se rascó la barbilla ante la respuesta. Ese viejo lugar, estoy bastante seguro de que solía oír hablar de él cuando era niño, pero no fue cerrado hace como 30 años. Midoriya asintió, finalmente teniendo una idea de cuándo fue abandonado el lugar, pero necesitaba que el hombre supiera que no estaba mintiendo. Se nota, pero no me parece bien dejar que se derrumbe. Aunque no planeara quedarse allí, todo el tiempo que pudiera, no podía dejar que el lugar que le ofrecía refugio se desmoronara. Y me ayudaría no tener que preocuparme de que el techo se me derrumbe encima. Murmuró esto último, pues había pasado varias noches en el santuario mientras el techo crujía y gemía demasiado. ¿Pero por qué tú? ¿No son otros? Al observar al chico, vio que no era el más grande ni el que parecía más fuerte. Ese tipo de trabajo requeriría un equipo entero, o tal vez era su don lo que le permitía acelerar el proceso. Solo una amiga y yo, pero no es de mucha ayuda en ese aspecto. En ese momento, la serpiente que se escondía entre sus ropas se hizo notar, deslizándose para sorpresa del hombre mientras se enroscaba alrededor del cuello de Izuku. El chico no reaccionó en lo más mínimo. Al encontrar a este extraño, pensó, y decidió que podía dejar pasar el tema de la serpiente, viendo cómo el chico lo tenía encima. ¿Y tus padres? No eres de aquí, así que solo puedo suponer por qué no están contigo. El humor del chico cambió. Parecía asustado y cansado, pero también inquieto. No puedo volver a casa. Hice lo único que me dijo que no hiciera y la gente sufrió por ello, no puedo enfrentarme a ella y decepcionarla aún más. Había más en esa afirmación.
Era demasiado vaga para ser otra cosa, pero considerando que el chico debía haberse escapado de casa y estaba dispuesto a vivir en un templo ruinoso que ellos mismos repararían, solo podía asumir que lo que hiciera el chico debía haber sido malo, o que comía demasiado. En cualquier caso, tendría que investigarlo. Dando por terminado el silencio, Izuku extendió la mano para recoger lo que había recogido y devolverlo a su lugar. Era lo mínimo que podía hacer por molestar al hombre. Devolveré lo que recogí a donde lo conseguí. Espera un segundo, el hombre levantó la mano, deteniendo al niño. No le gustaba, pero no podía dejar que se fuera si necesitaba estas cosas. Aunque sabía que podía llamarlo, decidió complacerlo. No apruebo que un niño viva solo en un viejo santuario, aunque te consideres una doncella. Midoriya solo apartó la mirada para intentar ocultar su cara roja ante ese comentario. Era la única ropa que había allí arriba. No estás demostrando nada, muchacho. No necesitaba saber por qué el chico solo encontraba ropa de mujer, pero eso se solucionaría fácilmente con algo de dinero. Pero te propongo un trato. Quédate con tus frutas y te dejaré llevarte lo que necesites, siempre y cuando hagas algunos trabajos esporádicos para pagarlo. Además, te visitaré de vez en cuando. Le dio unas palmaditas a la mercancía en cuestión mientras Midoriya se giraba hacia él con los ojos muy abiertos. ¿Eso es todo?, preguntó Midoriya, sin confiar en que pudiera conseguir semejante trato con su suerte. Incluso Koharu pareció sorprenderse. Eso es todo. No tengo mucha ayuda aquí y me estoy haciendo viejo. El hombre asintió, recorriendo con la mirada su tienda y la falta de empleados. Entonces acepto. Midoriya aceptó rápidamente antes de cambiar de opinión. Gruñó mientras le entregaba los bienes al chico, quien los miró como si vinieran del cielo. También, metió la mano bajo el mostrador, sacó una pequeña libreta y un bolígrafo antes de anotar algo. La arrancó del libro y se la entregó al chico. Toma esto. Le explicará las cosas a la anciana de la ferretería. Con suerte, conseguirás más de lo que necesites, siempre y cuando también trabajes para saldar tu deuda con ella. Fue como dijo el hombre al llegar a la ferretería. La treintañera le dirigió una mirada similar después de haber recogido todo lo que creía necesario, lo que significaba un carrito de compras casi lleno. Al ver la nota, solo gimió que deseaba no haber perdido la última partida de póker con el viejo cabrón, antes de aclarar que él pagaría esa deuda, los 300.000 yenes, lo cual no le importaba en absoluto. Incluso conoció al tendero del que hablaba el anciano, a Mamilla, quien lo escuchó y le dio todos los productos que sabía que no vendería, aunque rechazó la mayoría por no tener un lugar adecuado para guardarlos a largo plazo. Cuando se disponía a irse, con el carrito de la compra de antes, le preguntaron cómo pensaba regresar al templo con todo y los sorprendieron cuando les dijo que pensaba caminar, igual que había llegado. El tendero, Saitama, se rió, ya que eran 15 kilómetros cuesta arriba con carga, y simplemente lo ignoró. Sería difícil, seguro. Pero no sería imposible, además sería un buen ejercicio. Con ellos atónitos ante su respuesta, se despidió y se marchó. Al regresar, estaba cansado y sudoroso, pero aún muy satisfecho consigo mismo, pues ahora tenía algo de lo necesario para dejar este lugar en perfecto estado. Estaba tan de buen humor que ni siquiera lo notó mientras usaba sus cubos nuevos para ir 2 veces al arroyo, llenar los 4 y pescar los 2 peces más grandes que pudo, que él y Koharu disfrutaron junto al fuego del santuario después de deshuesarlos y cocinarlos. Con eso, el día siguiente trajo un cambio en su agenda, ya que a partir de entonces, Izuku dedicó su tiempo a entrenar, cuidar su pequeño jardín, conseguir agua o arreglar el lugar, empezando por lo esencial: derribar o reforzar las murallas. Los habitantes del pueblo que conoció, según le contó el tendero, pasaban cada semana a ver cómo estaba. La primera vez vinieron caminando, y la mayoría estaban sin aliento cuando los oyó acercarse, pero estaban impresionados con el progreso que había logrado solo, aunque les costaba que mantuviera el fuego encendido cuando solo él lo cuidaba. A medida que los días se convertían en semanas, presenciaron cómo el antiguo templo parecía cobrar nueva vida a medida que se limpiaban las malas hierbas, se eliminaban las plantas que habían crecido en las paredes, los cimientos y el cableado eléctrico, se retiraba la mayor parte del suelo viejo y se reemplazaba con paneles nuevos que él cortó con esmero a la forma deseada y clavó. Los viejos muros se consideraban una causa perdida al ser derribados, aunque nunca lo hizo cuando estaban cerca, lo que los dejó confundidos sobre cómo hacerlo, antes de que dichos muros fueran reemplazados mientras otros se encontraban reemplazados.
El techo fue completamente renovado y reforzado también por si acaso, mientras que las estatuas y otras imágenes se limpiaban y pulían con regularidad, ya que con todo lo que se arreglaba, era una cosa más que debía cuidar casi todos los días. Sin embargo, todo seguía igual a pesar de que iba pagando sus deudas poco a poco, y le ofrecieron un cambio de ropa. Se quedó con su uniforme porque le parecía, era lo correcto, vivía y trabajaba en un santuario, ¿por qué no vestirse como corresponde? Decidieron hacerle bromas dándole diferentes conjuntos para que no tuviera que usar solo uno, pero todos eran de mujer, lo cual le avergonzaba, pero no quería negarse, así que los aceptó. No tenía nada que ver con el hecho de que le gustaba su apariencia, no, esa apariencia no le había gustado en absoluto, sin importar lo que la descarada serpiente pudiera implicar. El aumento de trabajo y las veces que podía hablar con otras personas hicieron maravillas por su salud, lo que, combinado con su entrenamiento y las caminatas diarias para buscar agua, aumentó su resistencia y aguante rápidamente como antes. Un par de viajes para buscar agua lo habrían dejado cansado, ahora podía hacerlo 6 o 7 veces con más carga. Todavía recuerda la cara del tendero cuando lo encontró recogiendo agua y le preguntó por qué no usaba los grifos, al enterarse de que el lugar no tenía plomería y que caminaba 5 kilómetros montaña arriba para recoger agua y traerla de vuelta. La mayoría de los días esto se repetía varias veces, para sorpresa del hombre que le preguntó si estaba bien. Se habló de paneles solares, pero como no tenía muchos aparatos electrónicos, salvo quizás una nevera y un congelador que pensaba añadir, no los necesitaba. No era que los necesitara para iluminarse, ya que le bastaban las velas, antorchas y faroles que tenía. De hecho, estar rodeado de tanto fuego cada noche siempre le levantaba el ánimo después de un duro día de trabajo, ya que podía sentarse prácticamente en cualquier sitio y meditar junto a las llamas, como hacía cada mañana en el santuario junto a la chimenea. Además, aún no había hecho la instalación eléctrica y no tenía tiempo ni ganas de hacerlo, sobre todo cuando se acercaba el invierno y tenía que centrarse en asegurarse de que él y Koharu estuvieran cómodos, abrigados y tuvieran suficiente comida. Habían pasado meses desde que entró por primera vez en el templo, y aunque solo llevaban un par de semanas de invierno, el frío había llegado con fuerza y se había instalado en la tierra, con nevadas casi habituales. Hacía un frío glacial incluso de día, pero de noche, como era mucho peor, pues vientos gélidos soplaban sobre las montañas, llevándolas con hielo y nieve que cubrían casi toda la superficie, salvo una. En lo profundo de las montañas, lejos de cualquier posibilidad de encontrarlo, se extendía un infierno. Ardía con una intensidad tan intensa como brillante, sus llamas esmeralda derretían el hielo y la nieve al instante, provocando que enormes nubes de vapor se elevaran, donde se enfriaron y cayeron a la tierra, para luego calentarse de nuevo en un ciclo infinito. De vez en cuando, una ráfaga de fuego se extendía por el claro, derritiendo todo el hielo bajo ella hasta la tierra fría, pero rápidamente calentada que yacía bajo ella, o hacia el cielo, donde vendavales y ciclones de fuego esmeralda se elevaban decenas de metros antes de extinguirse, devolviendo el cielo a la oscuridad, solo para que las llamas regresaran para, por un instante, disipar esa oscuridad. La fuente de este incendio era una figura en el centro del claro. Su cuerpo volcánico estaba cubierto de llamas verdes mientras sus venas de magma esmeralda latían con fuerza. Su voz, inhumana, emitía respiraciones uniformes y silbidos como rocas que chocan al sobrecalentarse. Carecían de piernas, pero en su lugar poseían una gran cola serpenteante que los impulsaba como si nada. Izuku se sentía vivo, ni siquiera el frío de la noche invernal lo alcanzaba mientras su cuerpo desprendía calor como una hoguera, manteniéndolo calentito mientras entrenaba. Girando, retrocediendo, deslizándose hacia los lados y acortando rápidamente la distancia entre él y un enemigo imaginario, sus movimientos carecían de su antiguo nerviosismo, vacilación y debilidad. Ahora danzaba, exhalando llamas a su antojo, con objetivos en su mente saltando y moviéndose a su alrededor, villanos intentando hacerle daño a él y a otros, villanos a los que controlaba con ráfagas de fuego que los dejaban aniquilados. El claro estaba cubierto con 30 centímetros de nieve cuando llegó, ahora la mayor parte había desaparecido, enmascarando el área con una espesa nube de vapor que no podía enfriarse más para convertirse de nuevo en agua y hielo ni elevarse más hacia el cielo gracias a la enorme cantidad de viento gélido que parecía azotar estas montañas. Él quería desafiar eso. Saltando en el aire, su cola serpenteante lo impulsó mucho más alto de lo que sus piernas humanoides podían alcanzar, se encontró mirando hacia el suelo, viendo que desde el aire el lugar parecía un desastre húmedo con el vapor persistente mientras el calor interior se disipaba lentamente al ambiente.
El área era un blanco perfecto, ya que creó un fuego en su interior, alimentándolo con poder y sintiendo cómo crecía en calor y poder. Cuando sus mejillas de piedra se agrietaron al hincharse, se desató. Bola de fuego de la serpiente. Sus fauces de piedra se abrieron de golpe y de ellas surgió una enorme bola de fuego del tamaño de un coche, que se precipitó hacia la tierra, donde se estrelló con fuerza explosiva, iluminando el espacio y sobrecalentando el aire. La explosión lo golpeó en la cara al aterrizar en el cráter de medio metro de profundidad, con pequeñas llamas esmeralda aún salpicando el espacio aquí y allá. Aunque Izuku se enorgullecía de sí mismo por la elección del nombre, ya que normalmente le habría costado pensar en algo que no estuviera relacionado con All Might, no se dio tiempo a felicitarse y volvió a encender rápidamente las llamas en su boca. Al igual que antes, alimentó las llamas hasta que sus mejillas se agrietaron al inflarse, pero las sostuvo solo un segundo más, apuntando esta vez al cielo. Boa llama. Las llamas brotaron de sus fauces abiertas, más fuertes que antes, más calientes que su bola de fuego, pero no se quedó en una sola bola de fuego. Deseó que cambiara de forma, tomando la forma de una enorme boa constrictor que giraba y giraba mientras se elevaba por el aire, creando un enorme vórtice de llamas que absorbió el aire frío y lo elevó hacia el cielo. Las llamas eran tan calientes que la nieve en los bordes del claro comenzó a derretirse. Una vez que las llamas alcanzaron los 50 metros de altura, deseó que cambiara de forma una vez más mientras su cuerpo se tensaba, apretando a un enemigo imaginario como un rayo que surcaba el aire antes de estrellarse contra la tierra. Una enorme explosión sacudió la zona al estallar su serpiente de fuego, creando una brillante bola de fuego sobre su cabeza. El estruendo resonó en el aire y sin duda atrajo la atención de todos los que estaban cerca, pero a él no le importó. Agotado, concentró llamas en su boca por tercera vez, aumentando el poder del infierno esmeralda que se formó en su interior antes de liberarlo. Escamas de fuego de serpiente. Al igual que la anterior, una bola de fuego gigante salió disparada de su boca, pero explotó rápidamente, creando 13 bolas de fuego más pequeñas que se elevaron por los aires como una descarga de artillería. Izuku las agarró con su don, obligándolas a obedecer sus órdenes y las jaló, permitiéndoles volar a su alrededor, creando una barrera contra los ataques. Dirigió su atención hacia un árbol cerca del borde del lugar. A su alrededor se encontraban los tocones quemados y rotos de otros que pronto encontrarían su grasa. Como un interruptor, su control sobre las llamas se desvaneció, y las bolas de fuego volaron en direcciones aleatorias durante un segundo antes de disiparse. Izuku cayó de rodillas, con el agotamiento que se acumulaba golpeándolo de golpe mientras su forma, encarnada en la furia volcánica y el fuego, volvía a su forma humana. Echaba vapor como una olla de agua hirviendo, sí, pero seguía siendo humano una vez más, no desnudo con pantalones cortos para ocultar su pudor en un claro de barro, vapor y tierra, mientras las llamas de sus ataques anteriores comenzaban a extinguirse. He llegado lejos, pero no lo suficiente. Mañana, se dijo a sí mismo, la temperatura corporal lo mantenía caliente, pero sabía que no duraría mientras se alejaba del claro y se dirigía a un árbol donde había dejado a su amigo y casi toda su ropa. Mañana entrenaré aún más duro, a ver si puedo superar mi límite de tiempo un par de minutos más o menos. Terminó mientras recogía su ropa, poniéndose una camisa blanca de manga larga, pantalones rojos holgados y una chaqueta cian. Mientras Koharu salía de su escondite, tomó nota para ver si podía aumentar su tiempo en esa forma a 45 minutos. ¿Disfrutaste del espectáculo, Koharu?, preguntó, dirigiendo su atención a la serpiente que trepaba por su pierna antes de posarse alrededor de su cuello. La serpiente se acurrucó más cerca de él para calentarse. Bueno, por eso me aseguro de que siempre tengas tu pequeño agujero y una fogata para calentarte, le dijo, mientras le dejaba una roca caliente para que descansara, pero ella no pareció contenta. Si no te gusta, siempre puedes unirte a mí. Las llamas son geniales. Respondió a sus ojos inquisitivos mientras se alejaba hacia el templo para ducharse, meditar y atender la llama antes de acostarse. Sus palabras hicieron que la serpiente lo mirara como si estuviera loco. No, no te quemarás. Esta vez sigo con los pantalones puestos. Había avanzado mucho desde que terminaba desnudo las sesiones de entrenamiento. Su control sobre lo que quemaban sus llamas había mejorado mucho. Koharu parecía escéptico al respecto. La verdad es que sigo sin entender por qué te opones tanto, no es que vaya a dejar daño permanente, te lo usé para curarte la semana pasada. Una comadreja que pasaba la había herido, él la había salvado, reduciéndola a un trozo de carne carbonizada, pero ella necesitaba urgentemente ver a un veterinario.
El problema era que tardaría demasiado en llevarla al pueblo a buscar uno. Así que hizo caso a sus impulsos y la quemó. A ella no le gustó, se retorció, obligándolo a sujetarla, pero ella había salido sana, como si nada hubiera pasado. No le impidió morderlo por no advertirle. Fue un tranquilo paseo de vuelta a casa, con el viento helado azotándolos hasta el punto de que ella se refugió en su camisa mientras él tarareaba una canción, en realidad un mantra que había encontrado mientras limpiaba las viejas tiendas meses atrás. Cuando el templo apareció a la vista, el lugar parecía muy diferente a la ruina decrépita que había encontrado al principio, ya que la mayoría de las reparaciones importantes y el mantenimiento estaban hechos, al menos para el invierno. Incluso tenía electricidad, aunque no la instaló él, ya que los vecinos del pueblo habían sido quienes la instalaron, y el manitas local tuvo que arrancar casi todo el cableado viejo y rehacerlo por completo. Casi se sentía mal por usarla solo para lo esencial, como el teléfono y los electrodomésticos de la cocina, pero no era como si le diera mucho más uso. Al cruzar la puerta principal, el cuidado jardín lo recibió, aunque la mayor parte estaba cubierto por una gruesa capa de nieve, mientras que el lugar estaba completamente iluminado por faroles bomborí que colgaban de los árboles, estaban colocados sobre piedras a lo largo del sendero o cerca del agua del estanque ahora congelado. Al entrar, descubrió que el interior estaba iluminado por faroles andón, sin una sola bombilla a la vista. Recogió una muda de ropa limpia y sus artículos de aseo y se dirigió a los baños remodelados. Al entrar, vio que el tanque sobre una chimenea de leña estaba hirviendo, lo que le hizo sonreír, ya que había decidido ser perezoso y simplemente había recogido nieve para el agua de su baño, encendiendo el fuego antes de irse para que se derritiera y se calentara tal como a él y a Koharu les gustaba. Les gustó tanto que a ninguno le importaba bañarse juntos, aunque en parte se debía a que uno era una serpiente a la que le traían sin cuidado las normas humanas sobre la separación de género. Además, el baño parecía más una fuente termal que cualquier otra cosa, pues el agua se acumulaba en un estanque de roca que él mismo cavó, limpió e impermeabilizó. El espacio incluso les ofrecía una bonita vista del cielo nocturno y del valle. Más tarde, entró en su habitación con una sonrisa y un paso animado. Tras haber terminado todo y disfrutar de una cena de frijoles enlatados y pescado, estaba listo para acostarse. Su habitación, a diferencia del resto del templo, era el único lugar que consideraba más liberal en cuanto a la decoración, ya que era su espacio privado. Había plantas en macetas esparcidas por todas partes, junto con 7 grandes dibujos en blanco y negro que había hecho en su tiempo libre del pueblo, su gente o simplemente del paisaje montañoso. En un rincón había un pequeño escritorio, cubierto de notas y algunos libros sobre el mantenimiento del santuario, jardinería y reparaciones generales. A un lado, cerca de la ventana, estaba su futón, con un pequeño cajón junto a él que contenía algunas chucherías que había ido recogiendo a lo largo del tiempo, desde una flor prensada hasta algunas escamas de Koharu y su diario. Se dirigió al armario y lo abrió para sacar su ropa de dormir, que tardó un segundo en encontrar, ya que la mayoría de lo que contenía eran reproducciones del uniforme del santuario que usaba a diario. Al encontrarlo, se puso una camisa vieja y unos pantalones cortos claros antes de arrodillarse frente a su cajón, encendiendo la linterna andón que había encima para iluminarse mientras tarareaba, agarrando un peine para intentar recogerse el pelo en un moño para la noche. El aire frío entraba por la ventana. En algún momento, su amiga se había separado de él y se había ido a la camita que él le había preparado en la esquina. Las suaves almohadas y mantas la recibieron mientras se arrastraba hacia arriba y se dormía en minutos. Mientras se arreglaba el pelo, miró el calendario colgado en la pared y sintió una punzada en el corazón al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que se fue de casa. Estoy mejor aquí, sin malos deseos, sin pesadillas, esto es lo mejor. Se susurró a sí mismo, aunque todavía sentía que no era suficiente, que lo que hacía era terrible, pero comprendía, cada día más, que lo que hacía estaba bien. Usó su don, siguió sus impulsos, y no pasó nada malo. No tenía amigos humanos, pero tampoco enemigos humanos. Tenía un lugar estupendo donde quedarse, un lugar donde entrenar hasta el agotamiento todos los días sin preocupaciones ni regaños. ¿Cómo podría todo esto ser malo? Abriendo el cajón, buscó el gel alisador, pero lo notó ligero. Se detuvo, abrió el frasco y descubrió que estaba casi vacío. Parece que tendré que ir al pueblo mañana a comprar un poco, pero ya que estoy fuera, mejor compro todo lo demás. Sacó su cartera y un bolso con forma de rana y buscó dentro sus fondos. Vio que tenía unos 20.000 yenes, suficiente